Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Los saluda una vez más su amigo Sonny Luis. Y en este video quiero hablar un poco acerca de esa pelea que en su momento estaba ya dando mucho de qué hablar entre el mexicano Salvador Sánchez y el nicaragüense Alexis Argüello. Como todos sabemos, Salvador Sánchez Narváez era o estaba en camino a ser el boxeador más grande de todos los tiempos en el país de México, mientras que Alexis Argüello es considerado por la mayoría de los expertos como el mejor boxeador nicaragüense. No cabe duda que hubiera sido una pelea muy interesante y en donde veríamos una vez más la grandeza de cada uno de estos boxeadores. Pero analicemos un poco ciertos datos de quién tenía o hubiera tenido la ventaja en una pelea entre ambos. Salvador Sánchez Narváez nació en 1959, mientras que Alexis Argüello había nacido en 1952. Sí, 7 años de diferencia a favor del boxeador mexicano. Alexis Argüello se coronó campeón mundial de peso pluma en 1974, cuando venció por nocaut al ídolo mexicano Rubén El Púas Olivares, mientras que Sal Sánchez se coronó como campeón mundial de peso pluma al vencer en 1980 al gran Dani Coloradito López por nocaut técnico en 13 rounds. Como ya todos sabemos, Salvador Sánchez hizo 9 defensas exitosas del título mundial, superando a boxeadores como Azuma Nelson, Wilfredo Gómez, Rubén Castillo y Juan Laporte, por mencionar a algunos, mientras que el flaco explosivo logró ser campeón mundial en peso pluma, superpluma y ligero. Argüello no pudo ser campeón mundial en peso superligero, ya que el campeón de ese momento, Aaron Pryor, fue demasiado para el nicaragüense, quien lo superó en 2 ocasiones. El récord final de Salvador Sánchez terminó con 44 victorias, de las cuales 32 de ellas fueron por la vía del knockout y tan solo una derrota, que muchos conocedores afirman fue un robo, un fallo localista que le quitó lo invicto a Sal frente al también mexicano Antonio Becerra. Por su parte, el récord de Alexis Argüello terminó con 77 victorias, de las cuales 62 fueron por la vía del knockout y tan solo 8 derrotas. En 1972, Alexis Argüello fue noqueado en 6 rounds por el mexicano Jorge Reyes y en 1974 perdió en su primera oportunidad por un título mundial frente al panameño Ernesto Marcel. Entre las victorias más importantes de Alexis Argüello destacan las que logró frente a boxeadores como Rubén El Púas Olivares, Bobby Chacón, Alfredo Escalera, Rubén Castillo y sus derrotas frente a Aaron Pryor. Ahora, ¿qué hubiera pasado en una pelea entre estos dos grandes boxeadores? Para empezar, la ventaja en edad la hubiera tenido Salvador Sánchez, ya que era 7 años más joven que Argüello. Tal vez en cuanto a experiencia el flaco explosivo hubiera tenido una ligera ventaja, pero me parece que ese no hubiera sido un factor muy importante, ya que Salvador estaba acostumbrado a los grandes retos y a enfrentar a la mejor oposición. Otra posible ventaja para Alexis Argüello hubiera sido su estatura. Hay que recordar que el flaco explosivo tenía una estatura de 1,78 m, mientras que Salvador Sánchez medía 1,70 m. El alcance de brazos de Argüello era de 1,83 m, mientras que el alcance de Salvador era de 1,73 m. La pelea se hubiera dado en un peso pactado, ya que Salvador Sánchez en 1982 seguía peleando en peso pluma, mientras que Alexis Argüello en ese mismo año estaba en peso ligero y en peso superligero. Probablemente esa pelea se hubiera llevado a cabo en la división de peso superpluma, es decir, Salvador hubiera subido y Alexis Argüello hubiera bajado. En la cuestión de estilos me parece que Salvador Sánchez era un boxeador más completo. Sánchez era un boxeador que lo tenía todo, todo. Boxeaba, pegaba y aguantaba. Era un boxeador que dominaba todas las distancias y tenía una resistencia inigualable. Por su parte, el boxeador de Nicaragua era un boxeador bastante técnico de igual manera, pero un poco más limitado. Era un boxeador de gran pegada, y su estatura y largo alcance de brazos le hubiera dificultado un poco la pelea al boxeador mexicano. Yo me imagino la pelea un poco como las que tuvo Salvador Sánchez frente a Daniel Coloradito López. Sin duda alguna hubiera sido una gran pelea entre dos de los más grandes boxeadores latinoamericanos de toda la historia.
Además, la ventaja en cuanto a edad hubiera sido clave en esta contienda. El boxeador de Santiago Tianguistenco estaba pasando por su mejor momento después de haber derrotado a Azuma Nelson, mientras que Alexis Argüello ya iba un poco hacia el retiro de su carrera. No cabe duda de que hubiera sido una guerra en el ring, ya que además los dos eran boxeadores muy inteligentes y ya con amplia experiencia, aunque desde mi punto de vista Salvador Sánchez Narváez hubiera derrotado a Alexis Argüello, ya sea por nocaut en los rounds finales o por cualquier tipo de decisión. Pero esa es solo mi opinión y percepción. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado en una pelea entre estos dos titanes? Déjenme su opinión en los comentarios, por favor, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos en los próximos videos. Bye, saludos para todos.